Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia a estas horas un poco intempestivas y de sábado. Vamos a hablar los próximos minutos de pancreatitis autoinmune. Bueno, los objetivos que planteamos con la charla son conocer el concepto, clasificación y criterios diagnósticos de la pancreatitis autoinmune, mostrar los hallazgos característicos en distintas técnicas de imagen que permiten establecer la sospecha diagnóstica de pancreatitis autoinmune, presentar las manifestaciones extrapancreáticas que acompañan a la pancreatitis autoinmune en el contexto de enfermedad asociada a IgG4, de la que ya se ha hablado alguna cosa estos días, y establecer el diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas. Bueno, ¿qué es una pancreatitis autoinmune? Pues la pancreatitis autoinmune es una forma poco frecuente de pancreatitis crónica, en torno al 4-6% de los casos, y que es secundaria a un proceso fibroinflamatorio mediado por mecanismo autoinmune y en el que se asocia una elevación de los niveles de IgG4. Esa es la definición de pancreatitis autoinmune. Se describe por primera vez en 1961 como una pancreatitis asociada a hipergamaglobulinemia. El concepto de pancreatitis autoinmune se establece en 1995 y es en 2003 cuando se propone como parte del espectro de la enfermedad relacionada con IgG4, de tal manera que es una entidad relativamente reciente de la que vamos conociendo cosas poco a poco. Es un trastorno infrecuente, se estiman prevalencias en torno al 0,8, 2,2 en series de Japón, que es verdad que puede estar un poco infraestimada porque, como decimos, todavía estamos conociendo un poco mecanismos de la enfermedad, pero lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que es mucho más frecuente la pancreatitis aguda o el cáncer de páncreas que la pancreatitis autoinmune. O sea, esto es una entidad que tenemos que tener en la cabeza, pero que no es de todos los días. Eso sí, ¿qué importancia tiene conocer esta entidad, el tema? Pues lo primero es que no disponemos de una prueba que nos permita hacer un diagnóstico definitivo de pancreatitis autoinmune. Como ocurre con muchas otras enfermedades autoinmunes, se basa en el cumplimiento de criterios clínicos. Y dentro de esos criterios diagnósticos, los hallazgos de imagen juegan un papel esencial para poder hacer un diagnóstico concreto. Por otro lado, la pancreatitis autoinmune es una entidad que responde muy bien al tratamiento con corticoides, pero que en muchas ocasiones simula procesos clínicos más graves, especialmente el cáncer de páncreas, como veremos durante la sesión. Se estima que hasta el 9% de las duodenopancreatectomías cefálicas que se realizan finalmente se diagnostican como pancreatitis autoinmune, que no es un porcentaje menor. De tal manera que un alto grado de sospecha pues nos puede evitar hacer pruebas o cirugías innecesarias con una morbimortalidad muy elevada. Bueno, en cuanto al diagnóstico de pancreatitis autoinmune, a los tipos, se establecen dos tipos de pancreatitis autoinmune, el tipo 1 y el tipo 2. Tienen criterios histopatológicos diferentes y algunos datos clínicos que las distinguen. En cuanto al sexo, la pancreatitis autoinmune tipo 1 es más frecuente en varones, la tipo 2 tiene una incidencia similar por sexos. La tipo 1 afecta a pacientes mayores, mientras que la tipo 2 afecta a pacientes más jóvenes. La clínica sí que es similar, más o menos, como veremos después. La histología es un poco diferente. En la tipo 1 hay infiltrados ricos en IgG4, mientras que en la tipo 2 son lesiones granulocíticas. En el tipo 1 el IgG4 suele estar elevado, como decíamos con la histología, en cambio en la tipo 2 suele ser normal. La tipo 1 suele mostrar afectación extrapancreática, mientras que la tipo 2 normalmente suele estar ausente. Y en ambos casos responden bien al tratamiento con corticoide, aunque en el tipo 1 son frecuentes las recurrencias, mientras que en el tipo 2 son raras. Bueno, ahí tenéis la tabla de los criterios diagnósticos. Vamos a ir viendo algunas cosas a lo largo de la charla, no nos vamos a detener, pero bueno, básicamente se establecen los criterios que veis a la izquierda. Hay unos criterios de imagen, por ductografía, serología, afectación de órganos, histología del páncreas y respuesta a corticoides, y se establecen unos niveles de confianza tipo nivel 1 o nivel 2 en función de que los hallazgos sean más típicos o menos típicos. Lo que os quería mostrar con esto fundamentalmente es que todos esos criterios nosotros los radiólogos jugamos un papel esencial en establecerlos, porque la imagen juega un papel determinante en determinar si están presentes o no están presentes, salvo la serología y la histología, que hasta ahí todavía no llegamos, pero en todos los demás podemos nosotros decir si se cumplen o no se cumplen. Y en función de cuántos criterios se cumplan o no, pues se podrá establecer un diagnóstico definitivo o un diagnóstico probable de pancreatitis autoinmune. Bueno, en cuanto a los hallazgos pancreáticos de la pancreatitis autoinmune, lo primero que tenemos que saber es que no hay diferencia en los hallazgos radiológicos entre los dos tipos de pancreatitis autoinmune, entre el tipo 1 y el tipo 2. Los hallazgos son superponibles, no podemos diferenciarlas. ¿Cómo puede aparecer la pancreatitis autoinmune? Pues bueno, podemos verla como una afectación focal, como vemos aquí abajo a la izquierda, como una afectación multifocal, o lo que es típico o más típico es la afectación difusa.
Según cómo sea el tipo de afectación, así será la presentación clínica, de tal manera que cuando estamos con una forma focal afectando a la cabeza del páncreas, se va a parecer mucho al cáncer de páncreas, con ictericia indolora, pérdida de peso, y en cambio cuando hay una afectación multifocal o más difusa, pues es un dolor un poco más como de pancreatitis, ¿no? Un dolor en epigastrio, irradiado de la espalda, así que según cómo se presente, así aparecerá clínicamente. En cuanto a los hallazgos morfológicos por imagen, pues tenemos una forma difusa o una forma típica que aparece en el 60% de los casos y que morfológicamente se presenta como un páncreas difusamente aumentado de tamaño, con pérdida de los bordes lisos, como unos bordes lisos de la glándula, ha perdido las lobulaciones típicas y esto es lo que conocemos como la apariencia de salchicha que se describe habitualmente como la imagen típica, ¿no? Y luego se ha descrito clásicamente un halo, una pseudocápsula, ahí lo veis marcado con unas flechas, que rodean al páncreas, que es muy característica, pero que solo aparece en el 40% de los casos como mucho, con lo cual en esto no nos podemos basar todo el diagnóstico. En cuanto a la forma focal, que es lo que conocemos como forma atípica, aparece en el 40% de los casos y lo que vemos es un engrosamiento focal en forma de masa que suele afectar a la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. ¿Qué otras cosas podemos sacar de características en las pruebas de imagen? Pues el comportamiento con el contraste. Lo que veremos es que la zona de afectación son focos hipocaptantes en relación al resto del páncreas, si es que no hay una afectación difusa, y lo que se produce es un realce progresivo, homogéneo y que es más intenso en la fase portal, como vemos aquí, o incluso si hacemos alguna fase tardía, que en la fase arterial. Y esto se debe al componente fibroso de la inflamación de la glándula. El halo periglandular, cuando esté presente, tendrá un comportamiento de captación de contraste igual que el que hemos descrito. ¿Cómo la vemos la pancreatitis autoinmune en otras pruebas de imagen? Pues aquí tenéis la ecografía. La ecografía muchas veces es la primera prueba de imagen que se realiza en estos pacientes y muchas veces se solicita desde el servicio de urgencias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues encontraremos un engrosamiento focal o un engrosamiento más difuso de la glándula, con dilatación del conducto pancreático, dilatación de la vía biliar principal y una característica que sí que nos puede ayudar es el comportamiento de ecografía con contraste. Como ya se comentó ayer, el contraste ecográfico es un contraste de distribución intravascular, no pasa al intersticio, de tal manera que aquí se comporta diferente al contraste con TAG y con resonancia. La lesión aparecerá iso o hipercaptante tanto en fase arterial como en fase tardía y esto nos puede orientar a hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer de páncreas, que normalmente es hipocaptante en la ecografía con contraste. Bueno, vamos a ver ya algunos casos y vamos a hacer alguna pregunta. ¿Veis? Hay una imagen de resonancia magnética potenciada en T2 con supresión grasa. Vemos una lesión en la cabeza pancreática y vemos una secuencia de difusión con valor de B alto, el correspondiente mapa ADC. Vemos ahí los valores, vemos unos valores de en torno a 1120 aproximadamente. Y vemos un segundo caso, una secuencia T2, aquí sin supresión grasa, una lesión también en la cabeza pancreática y de la misma forma secuencia de difusión con valor de B alto, el mapa ADC correspondiente y los valores que encontramos. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. La respuesta correcta es: ambos casos corresponden a un cáncer de páncreas porque las lesiones son hiperintensas en T2. El primer caso corresponde a un cáncer de páncreas porque los valores en el mapa ADC son más bajos, que es típico de las lesiones malignas. En el primer caso podríamos encontrar una afectación multisistémica y valores elevados de IgG4 en el suero, o ninguno de los dos casos puede ser una pancreatitis autoinmune porque no vemos el halo periglandular. Yo creo que ya pueden votar. Bueno, vamos a ver. No sé si os ha dado posibilidad de votar o funciona, no funciona, no funciona. Animaros. Bueno, yo creo que seguimos porque si no vamos a parar un poco la cadencia. Bueno, la respuesta correcta es: en el primer caso podría encontrar una afectación multisistémica de valores de IgG elevados en el suero porque realmente es el que es diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Vamos a comentar al hilo de esta pregunta un poco los hallazgos en resonancia magnética. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en resonancia magnética en la pancreatitis autoinmune? Pues encontraremos un engrosamiento que también puede ser focal o difuso de la glándula, que habitualmente se comporta como hipointenso en secuencias T1, que es un poco diferente a lo que suele hacer el páncreas normal, que lo solemos ver brillante en el T1, y aparece hiperintenso en T2, como veíamos en las dos imágenes. El halo periglandular suele ser hipointenso tanto en T1 como en T2 porque es tejido fibrótico,
Y el patrón de realce pues es como el que hemos descrito en el TAC, ¿no? Es un realce progresivo y cada vez más intenso hacia fases más tardías por el componente fibrótico de la lesión. ¿Qué más nos aporta la resonancia magnética? Nos aporta la imagen funcional de la difusión. Y esto es una particularidad de la pancreatitis autoinmune. Aparece brillando con alta intensidad de señal en las secuencias con B alto y muestra una marcada restricción de la difusión. Aparece muy hipointensa, más hipointensa de lo que suele aparecer tanto la pancreatitis como el cáncer de páncreas. No hay valores de corte que nos permitan hacer una diferencia, pero sí que nos tiene que orientar la presencia de una lesión muy hipointensa en T2, pensar más en una pancreatitis autoinmune incluso que en un cáncer de páncreas, que a veces no tenemos un poco esa idea en la cabeza. Bueno, en cuanto al siguiente criterio es en la ductografía. Se puede hacer por CPRE, pero nosotros también podemos valorar el conducto pancreático mediante colangioresonancia magnética. ¿Qué es lo típico que vamos a encontrar? Pues encontraremos estenosis largas, de más de 1/3 de la longitud del conducto pancreático o múltiples focos de estenosis, como vemos aquí en el ejemplo, con disminución progresiva del calibre, no es una disminución abrupta, como suele ocurrir en el cáncer de páncreas, en las obstrucciones malignas, y aparecerá el signo del conducto penetrante. Vemos aquí como en la zona de afectación, en esta zona, aún podemos encontrar el conducto pancreático, aunque está un poco estenosado, pero no está del todo, no desaparece del todo. Y lo que es muy típico de la pancreatitis autoinmune es que el segmento distal a la obstrucción normalmente no suele estar dilatado o está muy poco dilatado. Esto no es lo habitual que vemos en el cáncer de páncreas, que estamos todos acostumbrados. Estos datos son muy característicos, orientan mucho a la presencia de pancreatitis autoinmune. Bueno, otras técnicas, el PET-TAC, pues normalmente lo que se ve son depósitos de trazador en los focos de afectación de la glándula, que normalmente tienen unos valores que son muy superponibles a los del cáncer de páncreas, de tal manera que tampoco es una técnica que nos va a permitir tener un diagnóstico de certeza de pancreatitis autoinmune. Puede ser que veamos afectación en otras localizaciones cuando estamos en el contexto de una enfermedad sistémica asociada a IgG4. Bien, es verdad que también si hay un cáncer de páncreas podemos ver metástasis en otros sitios, de tal manera que tampoco nos va a aclarar del todo, y lo que sí que nos puede ayudar es a valorar si hay respuesta al tratamiento, porque se suelen normalizar los valores de captación del trazador. Finalmente, la ecoendoscopia, lo que veremos son los hallazgos morfológicos y de realce con contraste ecográfico que ya hemos visto en la ecografía abdominal, ¿no? Básicamente veremos lo mismo. ¿Para qué nos sirve sobre todo la ecoendoscopia? Pues lo que nos va a permitir es hacer un análisis histológico mediante PAF o BAG de la lesión para poder confirmarlo, que es otro de los criterios diagnósticos. ¿Y cuándo tenemos que hacer un PAF o una BAG cuando tenemos una sospecha de pancreatitis autoinmune? Pues siempre que tengamos hallazgos típicos como los que hemos descrito, pero no hayamos podido demostrar elevación de IgG4 o afectación de otros órganos, o bien en aquellos casos en los que los hallazgos sean indeterminados, sobre todo cuando tengamos lesiones focales, ¿no? que es la forma atípica y la que nos va a plantear más dudas diagnósticas. En cuanto a la respuesta al tratamiento, la pancreatitis autoinmune tiene una respuesta excelente, tanto clínica como radiológica, al tratamiento con corticoides, que suele apreciarse al cabo de 2 semanas y se normalizan habitualmente los hallazgos a partir de las 4 o 6 semanas. Es un criterio diagnóstico, la respuesta al tratamiento. Como vemos aquí en las imágenes de TAC, lo que vemos es una disminución progresiva del engrosamiento de la glándula con normalización del realce y del calibre del conducto. Este era el momento del diagnóstico, y a las 2 semanas ya vemos como hay una evidente disminución del grosor de la glándula, que todavía no se ha normalizado del todo, pero ya vamos viendo que efectivamente hay una respuesta ahí al tratamiento. En resonancia magnética veremos un poco lo mismo, veis el antes del tratamiento y el después, como el espesor de la glándula ha disminuido claramente, el conducto pancreático que aquí estaba dilatado pues ha vuelto a la normalidad, y lo típico también, como veíamos al principio, se normalizan también el comportamiento en difusión. Vemos aquí como la glándula, que estaba hiperintensa en difusión en B alto, pues se ha normalizado, y los valores en el mapa DC también se normalizan. Esto podemos cuantificarlo y nos permite utilizar el mapa DC como un marcador de respuesta al tratamiento que podemos cuantificar. Bueno, vamos a ver algunos casos ahora. Os presentaré 4 casos y luego haremos una pregunta. Este primer caso, vemos aquí esta primera imagen, que es un TAC sin contraste, un TAC en fase arterial y 2 cortes en fase portal. El segundo caso, una imagen de ecografía, una imagen de TAC en fase portal y otra un poquito más abajo, más en la zona de la cabeza. Un tercer caso, ecografía, un TAC en fase arterial, fase portal y una imagen en resonancia magnética potenciada en T2 con la afectación pancreática. Y un último caso, la cabeza del páncreas con algún otro hallazgo que veis por ahí. La pregunta es, bueno, vamos a poner un pequeño resumen para que nos acordemos un poco. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4.
corresponde a una pancreatitis autoinmune. Los hallazgos del caso bueno, vamos a 7 votos. Caso 3. Bueno, pues efectivamente, caso 3. El caso 3 es la respuesta correcta. Os quería traer un poco estas imágenes para establecer un poco el diagnóstico diferencial de la afectación difusa de la pancreatitis autoinmune un poco con lo que debemos de hacer el diagnóstico diferencial. El primer caso correspondía a una pancreatitis necrotizante. Normalmente aquí no hay muchas dudas. Vemos focos de necrosis pancreática con una colección peripancreática. El segundo caso corresponde a una pancreatitis edematosa. Aquí a veces podemos tener alguna dificultad más, depende de cómo sea la afectación y es la entidad con la que debemos hacer un diagnóstico diferencial más preciso cuando tenemos una afectación difusa. El realce de la glándula suele ser más heterogéneo y sobre todo aparece aumento de densidad de los planos grasos periglandulares, que eso está ausente en la pancreatitis autoinmune. Normalmente la grasa peripancreática en la pancreatitis autoinmune no está afectada. El cuarto caso correspondía a una masa en la cabeza del páncreas con adenopatías retroperitoneales, era un linfoma. Normalmente aquí encontraremos otros hallazgos que nos van a orientar más al diagnóstico, y el tercer caso era el que correspondía a una pancreatitis autoinmune con los hallazgos típicos que hemos comentado, ¿no? El aspecto en salchicha, la dilatación del conducto. Bueno, vamos a otro bloque de casos. El primer caso, veis ahí una imagen en fase arterial, a 2 niveles, con una lesión ahí en el páncreas, en fase portal. Un segundo caso, también fase arterial, fase portal, y vemos un corte un poco más superior del resto de la glándula, una dilatación de la vía biliar. El tercer caso, vemos ahí un corte en fase arterial, en TAC, fase portal, venosa, en la cabeza y pues unas imágenes del resto de la glándula. Y un último caso, corte axial de TAC, una reconstrucción coronal, una dilatación de la vía, una afectación de la cabeza del páncreas. Bueno, un poco a modo de resumen otra vez de los 4 casos. Y la pregunta de nuevo es, ¿corresponde a una pancreatitis autoinmune los hallazgos del caso? Bueno, vamos a ver la respuesta. Caso 4. Pues efectivamente, el caso 4 es el que correspondía a una pancreatitis autoinmune. Estos casos los traigo un poco al hilo de hacer el diagnóstico diferencial más con una afectación focal, un poco más atípica de la pancreatitis autoinmune. En el primer caso veíamos una lesión focal aquí en el cuerpo del páncreas. Si nos retrotraemos a las imágenes en fase arterial, vemos cómo era una lesión que captaba precozmente en fase arterial y correspondía a un tumor neuroendocrino. El segundo caso correspondía a un adenocarcinoma de páncreas, es una lesión hipodensa en la cabeza y característicamente asociaba atrofia glandular y dilatación del conducto, que es lo que decimos que nos va a permitir diferenciar muchas veces la forma focal de la pancreatitis autoinmune del adenocarcinoma de páncreas. El tercer caso es una pancreatitis edematosa focal, que aquí podemos tener un poco de dificultad para el diagnóstico, pero vemos como el realce es más heterogéneo, que en la pancreatitis autoinmune debe ser más homogéneo, y además pues hay un poquito de afectación de la grasa periglandular que no debe estar en la pancreatitis autoinmune, como ocurre en este cuarto caso, que era efectivamente el diagnóstico correcto. Bueno, como hemos dicho, en la pancreatitis focal sobre todo hay que hacer el diagnóstico diferencial con adenocarcinoma de páncreas. Ya hemos ido comentando los rasgos diferenciales, sobre todo la ausencia de dilatación distal del conducto, el patrón de realce, que es un poquito heterogéneo, la estenosis larga del conducto, el signo del conducto penetrante y el comportamiento en difusión, que nos puede orientar también a pensar más en pancreatitis autoinmune focal que en cáncer de páncreas. Bueno, en cuanto a la enfermedad relacionada con IgG4, es un trastorno inflamatorio sistémico que tiene hallazgos histopatológicos comunes, que puede afectar a uno o varios órganos, tanto de forma sincrónica como metacrónica, y virtualmente puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Y recientemente hemos ido demostrando cómo procesos que no sabíamos que tenían ninguna relación, que parecían independientes, pues están todos en el contexto del espectro de la enfermedad asociada a IgG4, y ahí tenéis pues una correlación de todos los hallazgos que podemos encontrar en esta entidad. Entre ellos encontramos a la pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune además es la manifestación más frecuente de esta enfermedad. No es esencial para su diagnóstico, se han descrito casos de afectación exclusivamente extrapancreática, sin afectación del páncreas. Las lesiones extrapancreáticas aparecen hasta en el 92% de los casos y pueden aparecer antes o incluso 15 años después de la pancreatitis, o sea, como hemos dicho, puede ser sincrónico o metacrónico.
encontraremos valores de IgG4 elevados en el suero normalmente, pero hasta en el 40% de casos confirmados con biopsia son negativos, de tal manera que no podemos hacer el diagnóstico de certeza. Y también puede presentar elevada moderación de los valores de CA19-9, lo que nos puede confundir, como decíamos antes, con el cáncer de páncreas, que es fundamentalmente el caballo de batalla de esta entidad. Puede recurrir en más del 20% de los casos y los patrones de recurrencia pueden ser distintos del de la afectación inicial. Podemos empezar con una pancreatitis, pero la recurrencia puede ser una afectación en otro órgano, que lo tengamos en cuenta. Bueno, volvemos a ver algunos hallazgos de imagen. Veis ahí el primero, vemos el segundo, el tercer hallazgo y el cuarto hallazgo. Y la pregunta es, ¿podemos encontrar todos estos hallazgos acompañando una pancreatitis autoinmune, excepto tenemos un empate? 2 votos, uno a la A y uno a la B y otro a la C. Bueno, el hallazgo 2 es el que no esperamos encontrar en una pancreatitis autoinmune. Vamos a volver a verlos. El primer caso corresponde a una colangitis esclerosante, que veremos ahora a continuación, que es una afectación de la vía biliar que suele acompañar a la pancreatitis autoinmune. El segundo caso era un carcinoma papilar de células renales, que bueno, veremos que luego en algún caso puede plantear algún diagnóstico diferencial, pero en principio no esperamos que vaya con pancreatitis autoinmune. El tercer caso es una afectación orbitaria por IgG4 y el cuarto caso es una fibrosis retroperitoneal, que ya se comentó ayer en esta sala, que está dentro del espectro de la enfermedad asociada a IgG4. Bueno, vamos a ir viendo la afectación extrapancreática. Cuando nos encontramos en una enfermedad relacionada con IgG4, además de la pancreatitis autoinmune, la afectación biliar aparece hasta en el 90% de los casos, acompañando a la pancreatitis autoinmune. Es una colangitis esclerosante con infiltración por células IgG4 positiva. Igual que hacía la pancreatitis autoinmune, suele producir estenosis largas y difusas de la luz biliar con dilatación proximal, aquí sí, hace dilatación proximal con ictericia. Puede presentar un engrosamiento hipercaptante de la pared de los conductos, afecta tanto a la vía biliar intrahepática como extrahepática, aunque el segmento más afectado suele ser el segmento intrapancreático de la vía biliar común, y también puede afectar a la vesícula biliar, que también aparece engrosada y con un engrosamiento con una captación de la pared. Tendremos que hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente con la colangitis esclerosante primaria, que normalmente aparece como estenosis en vez de largas, cortas y con divertículos, aparece con una forma rosariada y además suele aparecer en un contexto clínico diferente. Suelen ser pacientes jóvenes con enfermedad inflamatoria intestinal, con una clínica más larvada, no tendrá hallazgos pancreáticos ni extrapancreáticos y evidentemente no responde a corticoide y suelen desarrollar cirrosis con el tiempo de evolución. En cuanto a la afectación renal, hasta en el 30% de los casos de pancreatitis autoinmune hay 4 patrones de afectación: lesiones focales en el parénquima, la masa perirrenal, lesiones en la pelvis o un aumento difuso del tamaño renal. De todas estas maneras se puede presentar, como veremos ahora. Todos los casos que suelen tener afectación renal tienen elevación de IgG4. El mecanismo histopatológico suele ser una nefritis tubulointersticial, pero también una glomerulonefritis membranosa con menos frecuencia. Y también responde al corticoide como hacía la pancreatitis autoinmune, pero sí que podemos ver zonas de atrofia residual. Bueno, vemos la afectación más frecuente son la presencia de nódulos múltiples, sobre todo en algún caso nódulos únicos en la corteza del riñón, que suelen ser hipocaptantes en relación al resto del parénquima, con un realce progresivo, como describíamos en la afectación pancreática. En resonancia magnética pues aparecen como focos hipointensos en T2, aunque pueden tener algún componente hiperintenso. Y igual que hacia la pancreatitis, encontraremos importante restricción de la difusión en las lesiones que afectan a la corteza. Veis ahí como brilla en B alto y marcadamente hipointenso en el mapa de C. Estableceremos el diagnóstico diferencial con estas entidades, que normalmente hay otros datos clínicos que nos suelen ayudar a hacerlo con relativa facilidad. Y como decíamos también, en caso de que aparezca un nódulo único, que no es la presentación habitual, pero en ese caso habrá que diferenciarlo de un tumor renal, normalmente más no células claras que un células claras, como veíamos antes en el carcinoma de células papilares, por el tipo la forma de comportarse con el contraste. Menos frecuente es la afectación de la pelvis renal, que aparece como un engrosamiento hipercaptante, una masa de partes blandas en torno a la pelvis renal, que puede ser uni o bilateral, y deberemos hacer el diagnóstico diferencial con el tumor urotelial y el linfoma. También puede aparecer como una masa perirrenal. Es una masa de partes blandas que rodea el parénquima con un ligero realce, que también puede ser unilateral o bilateral, que en ocasiones se acompaña de fibrosis retroperitoneal y que en este caso debemos de diferenciarlo del linfoma.
En cuanto a la afectación pulmonar, aparece hasta en el 50% de los casos de pancreatitis autoinmune, puede presentarse de 1000 maneras, tenéis ahí unas cuantas con su diagnóstico diferencial correspondiente, pseudomasa, opacidades, enfermedad intersticial. En fin, vemos un caso, uno de los casos de acompañantes a los que hemos presentado, veíamos unas opacidades periféricas en forma de consolidación y que después del tratamiento con corticoide, igual que la afectación pancreática, pues se resolvieron con el tratamiento. Y en cuanto a la afectación retroperitoneal, que ya se ha comentado aquí, hasta en el 20% de los casos, tenemos que tener en cuenta que 2/3 partes de los casos de fibrosis retroperitoneal idiopática están relacionadas con la IgG4, con la enfermedad sistémica por IgG4. No podemos diferenciarla de otras causas secundarias de fibrosis retroperitoneal y en imagen aparecen igual. Todos sabemos un poco cuál es la apariencia, ¿no? Son masas, como una masa de partes blandas que rodea a la aorta y a la cava, con un realce progresivo, variable en función del grado de inflamación que aparezca, y pues acompaña también a la pancreatitis autoinmune. La afectación de la cabeza y el cuello, hasta en el 40% de los casos, suele afectar a las glándulas salivares y a la órbita. Vemos ahí un caso, normalmente lo que produce es un engrosamiento de la musculatura intrínseca, especialmente del recto externo, que eso suele diferenciarlo de la orbitopatía tiroidea, donde no se afecta tanto este músculo, y también de la glándula lagrimal, que aparecen realzando con contraste, captando contraste. Puede afectar también al tiroides, a los ganglios laterocervicales, senos paranasales, hipófisis laringe. Aparece como un engrosamiento de la glándula, igual que hemos visto en el resto de los órganos, hipointenso T2 con realce homogéneo y progresivo y que también responde a corticoides. Y ya la última pregunta, os presento aquí un último caso, axial T2, sin supresión grasa, vemos aquí una afectación pancreática. Esto es una secuencia T1 con contraste en plano axial, vemos un engrosamiento de la pared del colon derecho, que también se veía en una secuencia T2 en sagital, cómo parecía engrosada la pared. Bueno, el caso que hemos presentado, no es cierto que, hay que buscar cuál es la falsa, podría tratarse de un cuadro de pancreatitis aguda en un paciente con el diagnóstico ya conocido de enfermedad inflamatoria intestinal. En caso de confirmarse que hay pancreatitis autoinmune y enfermedad inflamatoria intestinal, lo normal es que encontremos niveles elevados de IgG4 en el plasma. El cuadro no responde a tratamiento con corticoide y no es previsible encontrar afectación de otros órganos. ¿Cuál es la falsa? No es cierto que... Bueno, en caso de confirmarse la coexistencia de pancreatitis autoinmune, lo habitual es encontrar niveles elevados. Esa ha sido la respuesta mayoritaria, aunque la otra no la veo. Falta una, pero bueno. Efectivamente, nos encontramos ante una afectación de una enfermedad inflamatoria intestinal que se asocia más frecuente a la pancreatitis autoinmune tipo 2, que es el otro tipo del que no está relacionado con la enfermedad sistémica por IgG4, y es la que se relaciona con enfermedad inflamatoria intestinal, como nos comentó ayer la doctora del Campo. Por eso se incluye dentro de los criterios diagnósticos. También se han descrito algunos casos asociados a pancreatitis autoinmune tipo 1, pero es menos frecuente. Normalmente se acompaña de colitis ulcerosa en 2/3 partes de los casos, y en estos pacientes suele haber mayor afectación rectal y mayor necesidad de colectomía para el tratamiento. Como conclusiones, debemos recordar que la pancreatitis autoinmune es una forma infrecuente de pancreatitis crónica que responde a tratamiento con corticoides, que la forma típica de presentación consiste en un engrosamiento difuso de la glándula de bordes lisos con halo periglandular y realce progresivo, que la forma típica muestra un engrosamiento focal que plantea el diagnóstico diferencial con el cáncer de páncreas, que la pancreatitis autoinmune tipo 1, que aparece en pacientes de mayor edad, suele ser la forma más frecuente de presentación, que está relacionada con la enfermedad asociada a IgG4, que se acompaña habitualmente de niveles elevados de IgG4 en el suero y de manifestaciones extrapancreáticas, como hemos visto, y que con cierta frecuencia suele recaer después del tratamiento. Y que la pancreatitis tipo 2, que aparece en pacientes más jóvenes, no se relaciona con la elevación de IgG4 y puede asociarse con enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, las recaídas son excepcionales. Y hasta aquí es lo que quería contaros de pancreatitis. Gracias.